Amigos de Pro y Contra, un agradecimiento especial a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto y también a la Oficina de Desarrollo Social del Gobierno Regional y por supuesto a Tierra Nueva y a Comercializadora San Juan por hacer posible este encuentro literario que se ha denominado Un río interminable de palabras, la literatura es fuego. Van a participar como expositores Carlos Reyes Ramírez y también va a participar Gerald Rodríguez y Paco Bardales. Ambos, pues, han publicado coincidentemente en Tierra Nueva, son escritores, periodistas, profesores, Carlos Reyes, biólogo, Gerald Rodríguez, profesor, Paco Bardales, cineasta, y ha escrito varios libros también. Esta es una inauguración de una serie de debates y de conversatorios que queremos estrenar con Pro y Contra y con Tierra Nueva. Y la mecánica que vamos a utilizar es la siguiente. Va a haber 3 exposiciones. Cada una de ellas va a durar 15 minutos. Van a tener 5 minutos los participantes. El primer tema va a ser cómo se inicia en el mundo de la escritura y la importancia del entorno. El segundo tema va a ser las primeras publicaciones y la tarea de la constancia. La tercera exposición de cada uno de los expositores va a ser la Amazonía como lugar de inspiración para la literatura local y universal. Y el tercer momento de esta exposición, de este conversatorio, va a ser la ronda de preguntas que van a formular los participantes que están en la aplicación Zoom y que definitivamente su participación va a ser muy importante. Así que vamos a comenzar brevemente, nada más con unos 30 segundos de palabra de los expositores. Vamos a ser un poco cronológicos con el saludo. No sé si están de acuerdo de esta arbitrariedad, Paco Bardales, Gerald Rodríguez y Carlos Reyes. Así que sí, perfecto. A Paco, a Gerald y a Carlos, que por favor activen su audio para tener la palabra de todos ellos. Así que comenzamos con una joven, curiosamente, Paco, a Gerald Rodríguez. Así que, Gerald, breves segundos para saludar a toda nuestra audiencia. Buenos días. Tú estás en Requena. Bueno, Jaime, sí, buenos días, Paco, Carlos y a todos los invitados, ¿no? Esta actividad que nueva, claro. Yo estoy aquí en Requena, vine por un motivo de trabajo y bueno, gracias a Dios, gracias a la tecnología, ¿no? Estamos conectándonos ahora y ya desde este momento, ¿no? Agradecer esta iniciativa de poder conversar, ya que nos hace mucha falta seguir pensando desde la literatura y desde la Amazonía, estos nuevos momentos, estos nuevos tiempos que estamos viviendo y estas nuevas adaptaciones que de hecho, ¿no? Esto ya va a marcar un hito, ya está marcando un hito grande en nuestra alejada y aislada selva, ¿no? De antemano, muchísimas gracias y bueno. La orden. Muchísimas gracias, Gerald, desde Requena, en la Atenas de Lucayali. Por algo se llama la Atenas de Lucayali. Bueno, siguiendo con este recorrido cronológico de los expositores, Paco Bardales, desde Lima, desde el distrito, vamos a ponerle así nada más, Paco, un distrito de la clase media. Paco, buenos días. Hola Jaime, hola amigos, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar viendo y tratándonos de alguna manera, aunque sea virtual, con varios amigos, varios conocidos que no veo presencialmente hace mucho tiempo y que gracias a la tecnología estamos pudiendo reunirnos para hablar de un tema que siempre es importantísimo, es interesante porque genera reflexiones sobre lo que somos, lo que hemos sido, lo que probablemente seremos en el futuro, que es un poco la creación
un poco la identidad y un poco el arte y la cultura, pues, ¿no? Y eso, por eso me alegro que estas reuniones que según tengo entendido, Tierra Nueva va a ser de modo permanente, sigan generándose no solamente en el área de la literatura, sino en otras disciplinas culturales, sociales, etcétera. Perfecto. Paco, muchas gracias. Entonces, desde el distrito clase mediero de Lima, nos vamos a la urbanización más ficha de Iquitos, a la urbanización Juan Pablo II, donde creo que está Carlos Reyes. Así que, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás? Hola Jaime, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a este inicio de los conversatorios que tengo entendido que vas a seguir haciéndolo cada semana. Como tú sabes, nosotros estamos aquí siempre dispuestos a reflexionar, como ya bien se ha dicho, sobre la literatura, la poesía en específico, y sobre la Amazonía, que es nuestro ecosistema, ¿no? que nos alberga. Bueno, estamos aquí para poder expresar algunas cosas que es necesario compartir con todos los amigos interesados en este tema literario, tema poético, tema amazónico, ¿no? Gracias nuevamente por la invitación y muchas gracias a todos los que están escuchando en este momento en el Perú, en Iquitos y en el mundo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a comenzar la mecánica. Queremos decir a nuestros seguidores que están en el fanpage de Pro y Contra, a quienes puedan compartir, y también en el fanpage de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto, que nos dispensen algún error que podamos tener en la transmisión, pero es una primera oportunidad. Pero queremos decir a todos los que se han inscrito en el grupo del Zoom, del WhatsApp, que luego les vamos a pedir su dirección. Lastimosamente por cuestiones de logística, hay un inscrito en Tarapoto, así que vamos a ver cómo le hacemos llegar. Vamos a entregarles en su dirección en Iquitos, Lima y Tarapoto este libro de Gerald Rodríguez, La Casa de las Fronteras. Luego también este libro que me parece fundamental para la literatura amazónica, La búsqueda de la voz propia, que es una tesis que hizo Ana Molina Campodónico. Y luego también vamos a entregar El linaje de los orígenes, por una cuestión de historia de Tierra Nueva. El linaje de los orígenes ha sido el primer libro publicado de Tierra Nueva y que evidentemente está en su tercera edición y va a haber una cuarta. Así que a todos los que participan en el grupo del Zoom, les decimos que vamos a coordinar para hacerles llegar uno de estos libros, y posteriormente seguramente también van a tener la posibilidad de tener las primeras publicaciones que se haga Tierra Nueva en este año. Así que muchísimas gracias y vamos a comenzar entonces igual en forma cronológica. El primer tema es, tiene máximo 5 minutos cada participante, por favor. A Gerald y a Paco y a Carlos también les pido ser estrictos con este tiempo. El tema es cómo se inicia en el mundo de la escritura y la importancia del entorno. Así que, Gerald, te escuchamos. Bueno, definitivamente, ¿no? La Iquitos, desde que tengo uso de razón, ha sido siempre una ciudad que ha heredado o ha dejado estelas de una ciudad en un momento cosmopolita. Yo recuerdo todavía la librería Mosquera, ¿no? Y recuerdo todavía haber comprado algunos libros en esa librería que venían desde Barcelona, y eso me daba de alguna manera una idea de que la literatura en Iquitos, o la lectura, o la importancia de los libros en Iquitos, en un momento había tenido pues cierto auge. Entonces, cuando yo me inicié en la lectura a partir de los 6, 7 años, con esos libros que mi papá siempre compraba, siempre me ha nacido la idea de querer ser escritor. Más aún cuando descubrí a Julio Ramón Ribeiro, cuando descubrí la literatura oral, los cuentos orales a través de mis bisabuelos que vivían en lo más profundo de la selva, la Amazonía, y venían cada cierto tiempo. Fueron dos culturas que me han alentado, por decirlo, me han conllevado a tomar una decisión en mi vida, ¿no? Que es dedicarme a esto. Tanto la literatura oral, que la que nace de la selva, la que se cuenta entre lamparines y espantando zancudos al canto de un
de un entablado de un pueblo ribereño, y la lectura pues justamente, ¿no?, de los libros de Julio Ramón Ribeiro, los cuentos peruanos. Entonces creo que ahí nace esta idea, pero esto se complementa justamente cuando empecé a abrir ya los ojos a la sociedad y empecé a ver a Iquitos como ciudad, a Iquitos como un lugar donde está no solamente el mestizo, donde no solamente está el indígena, donde no solamente está diferentes culturas, sino a Iquitos donde confluyen muchas culturas y se generan muchos problemas, ¿no? Entonces creo que a partir de eso es donde me arraigo más al tema de expresar, de poder convertirme de alguna otra manera en esa voz que se sigue escuchando en la selva, pero que nadie hace caso. Entonces busqué siempre mecanismos de cómo transmitir por ahí lo que se vive, lo que se siente a través de la expresión del hombre amazónico. Definitivamente esto ya se ha ido fortaleciendo, ha tenido que pasar buen tiempo para, gracias a Ana Varela, gracias a Carlos Reyes, a Percy Vilches y a Paco Bardal, que fueron las primeras amistades que he tenido en su momento para poder definir mi situación literaria, y bueno, definitivamente, ¿no?, a la editorial Tierra Nueva, creo que este sueño se ha podido concretizar a partir de eso. Yo pienso y siento que no hubiese quizás llegado a donde he llegado si estas amistades que en un momento siempre me han forjado y me han enseñado y me han puesto siempre, ¿no?, digamos, de puntilla el tema, no el tema preferente, sino el tema que tiene que ser pensado desde la Amazonía, no hubiera logrado, pues, no esto. Entonces, la primera es cómo me nazco llegar a querer ser escritor es justamente por eso. El centro es la problemática amazónica, que es lo que me interesa hasta ahora, el hombre amazónico, sus problemas, lo que sucede con la Amazonía, lo que pueda suceder con ella, lo que dejó de suceder o lo que podría suceder más adelante. Ir pensando desde eso, ¿no? Porque se sigue hablando de literatura peruana cuando se habla de literatura ambientada en el Ande, de literatura ambientada en la costa, pero nos seguimos olvidando de esa literatura que es netamente también peruana y es amazónica. Entonces creo que eso ha sido a partir del poco descubrimiento, ¿no?, de lo que se ha hecho de la Amazonía. Entonces, bueno, para terminar, quiero decir eso, ¿no? A mí lo que me interesa desde un principio para llegar a ser escritor ha sido eso. El problema de la Amazonía, cómo se lo piensa, cómo se lo ve, cómo se lo analiza y cómo hay que enfrentarlo desde la literatura. Gracias. Perfecto. Fue la exposición de Gerald Rodríguez. Ahora vamos a escuchar a Paco Bardales. Les queremos decir a nuestros televidentes que se están conectando que el primer tema de esta exposición es cómo se inicia en el mundo de la escritura y la importancia del entorno. Así que, Paco Bardales, con este tema. Siempre es importante, creo, y más aún teniendo hoy día un auditorio de edades variopintas, ¿no? Los más jovencitos y los menos jovencitos, y las más jovencitas y las menos jovencitas, que hay algo que siempre nos fomenta digamos, el interés por estos temas, que es el entorno familiar. La familia es fundamental para crear definitivamente una vocación. En mi caso, mi padre siempre fue una persona que tenía hábitos constantes de consumo de libros, de consumo de cine, etc. Y esta suerte de formación libresca o formación editorial o formación cinematográfica vino acompañada también con la sabiduría de la tradición oral de mi abuela, que es también, por coincidencias de la vida, abuela de Carlos Reyes, ¿no? La abuela María, que siempre está presente también en muchos de nuestras historias, en muchos de nuestros libros, etcétera, porque ella, de alguna manera, desde su origen, desde su tránsito por diversos espacios de la Amazonía peruana, nos inculcó, siento yo, a muy temprana edad la fascinación por las historias orales, por la mitología, por el saber cotidiano, ancestral de nosotros los amazónicos, ¿no?
Yo siento que hay algo muy importante que une al amazónico del pasado, del presente y probablemente del futuro, que vamos a seguir contándonos historias y esta tradición va a seguir moviéndose a partir de la oralidad, de modo permanente, de modo constante, de modo, además siento yo muy fecundo. Eh, y que parte también, por ejemplo, desde nuestro conocimiento mucho más elaborado en la actualidad de los saberes poderosos, fundamentales y fundacionales, hay que tenerlo muy en claro, fundacionales de los pueblos originarios de nuestra Amazonía. Y eso es algo que en estos tiempos debemos reconocer, porque en esa sabiduría de donde se funda probablemente la tradición narrativa oral, la articulación de historias a partir de las conmovisiones, siento yo que podemos ir iniciando esta suerte de inspiración y magma que ha seguido influyendo por igual a los habitantes de las zonas rurales, de las zonas urbanas, de la Amazonía toda. No estoy hablando solamente de Iquitos, no estoy hablando solamente de Requén, estoy hablando de la Amazonía general. Hay una tradición literaria, una tradición narrativa que nos enhebra y nos conecta de un modo indisoluble, y ciertamente ahí empieza, desde mi punto de vista, un poco esta conexión. Luego, como en el caso de Gerald, también los afectos, las comuniones, ¿no? Las hermandades cósmicas que se dicen, han ido moldeando un poco esta vocación que ciertamente ha venido acompañada de diversas inquietudes, un poco la inquietud por la vocación artística, en algunos momentos la inquietud por la coyuntura social, por la coyuntura artística, por la coyuntura cultural. Y dadas estas últimas situaciones, la reflexión desde la incertidumbre de lo que nos va a pasar en el futuro, y además creo yo que, y eso lo voy a tocar más adelante, la reflexión sobre qué le va a suceder a la literatura a partir de una realidad como la actual, post pandemia, en la cual todos los modos de difusión, de exhibición, de consumo de la literatura van a cambiar drásticamente. Perfecto. Muchas gracias a Paco Bardales y un agradecimiento especial en verdad porque ellos están siendo muy estrictos con el cumplimiento del tiempo y eso facilita la labor del moderador. Queremos decir también a nuestros televidentes que se están conectando a través del fanpage de Pro y Contra y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto que al final vamos a leer sus comentarios porque nos están llegando de varias partes del mundo en verdad y eso debemos agradecer a los participantes. Ahora vamos a escuchar a Carlos Reyes Ramírez con el tema ¿Cómo se inicia en el mundo de la escritura y la importancia del entorno? Carlos, te escuchamos. Gracias, Jaime. Una vez escribí un poema donde digo que estoy fichado. Cuando tú has dicho que yo hablo desde una urbanización ficho, esa es la impresión que tengo, ¿no? Esa es tu interés, en que yo sea un fichado, y yo estoy convencido de eso. Mira, a mí me parece interesante de que se haya nombrado a este debate como la literatura es fuego, ¿no? Porque es este carácter provocador del nombre del debate hace que uno vaya con cuidado, pues, ¿no? Poco a poco, pisando, digamos, el espacio, la hierba de la conversación o de la reflexión que se haga, ¿no? Es revelador también que tú hayas invocado ese nombre, ¿no? A la inflamada frase de nuestro Nobel Vargas Llosa cuando recibió el Rómulo Gallegos. Pero ¿sabe qué me parece interesante de esto? De que Vargas Llosa en esa época también evocó el nombre de uno de los grandes poetas del Perú y quizá del mundo,
Estamos hablando de Carlos Oquendo de Amat, que realmente era un mago de la palabra, ¿no? Era un mago porque solamente una persona como Carlos Oquendo de Amat fue capaz de escribir un libro, un solo libro, pero que convenció a todo el mundo y que se llama 5 metros de poema. Oquendo de Amat, Jaime, es la prueba de que desde la provincia se puede hacer una poesía de altísima calidad. Eso es lo que quería hacer como una suerte de introducción, ¿no? Entendiendo de que cuando tú pones un nombre como la literatura es fuego, entonces hay una valla alta que hay que superar. Bueno, con respecto a la pregunta exactamente de cómo se inicia uno en el mundo de la escritura y la importancia de tu entorno más cercano o de tu entorno que va más allá de pronto de tus fronteras familiares, ¿no? Entonces, bueno, uno se inicia en la escritura a veces sin darse cuenta. Es como que uno va entrando en un mundo que no te das cuenta. Yo recuerdo cuando era muy niño, lógicamente tenía, pues, como ya ha mencionado el mismo Paco Bardales, tenía la abuela, que era en realidad una personalidad impresionante para narrarnos cosas de la oralidad. Yo recuerdo que la abuela es fundamental en el trabajo, en lo que nosotros hacemos, ¿no? Ella ha hecho su trabajo con Paco, primero conmigo, entiendo, y después con Paco, porque ya después nosotros hemos conversado entre primos, porque somos primos hermanos, las historias que contaba la abuela, ¿no? Bueno, eso fue una cosa, de verdad, revelador. Recuerdo también que en mi niñez, bueno, digo 8 años, no sé, quizás un poco más, había en mi casa un libro que se llamaba El Tesoro de la Juventud. Yo ya no he vuelto a ver esas enciclopedias, ¿no? Del Tesoro de la Juventud. Mi madre, no sé, los consiguió, habían dos tomos de esto. Entonces yo solía leer porque habían historias interesantes, ¿no? En estas enciclopedias, ¿no? Y era lo que leía, muchacho, si no leía bien, miraba las figuras, ¿no? Y una cosa que también a mí me hizo que, digamos, que me gustara algunas cosas como trabajar temas literarios, aunque suene mentira, yo lo dije aunque suene extraño, lo dije en un poema, que son los cómics. Yo era muy niño, íbamos al cine, yo era muy cinemero, lo que se dice, ¿no? Entonces iba al cine con un grupo de niños de mi edad, nos íbamos al cine, teníamos 8 o 9 años, íbamos al cine y íbamos a balcón, porque era lo que costaba menos, 4.50 o 2.15, no me acuerdo bien. Entonces iba a balcón, pero antes de entrar al cine, yo por lo menos leía unas 15 revistitas de esas pequeñas, ¿no? Y me sentaba antes de entrar al cine ahí a leer. Bueno, ahí recuerdo Fantomas, Red Reader, ¿qué más? Tawa, Juan Sin Miedo, etcétera, ¿no? Un montón de cosas que me ponía a leer y que de alguna manera llenaban esos espacios de un niño que le gustaba, digamos, recrearse con historias que no encontraba, digamos, en su entorno familiar, ¿no? Otro de los libros que pude hallar también en mi casa, por ejemplo, había Yaguar Fiesta, ¿no? De José María Arguedas, Yaguar Fiesta. Había también la Ilíada, la Odisea. ¿No? La Ilíada, la Odisea. ¿Aló, me escucha? Le estamos escuchando perfectamente y atentos. Carlos, nos has hecho recordar el cine, así que adelante nomás. Sí, entonces, y otra cosa que también a mí me llenaba de mucha tristeza era los continuos cambios de casa que tenía cuando era infante. Pues nosotros llegamos a una ciudad, tú sabes, yo nací en Requena, mi madre también vino de esas tierras,
Entonces no teníamos un lugar fijo en Iquitos y siempre estábamos cambiando de casa, ¿no? En la ciudad. Y tú no sabes, Jaime, no sé, los que no han tenido esta experiencia, no saben lo triste que se siente uno cuando cambia de casa, ¿no? O sea, porque deja un grupo numeroso de amigos, de gentes, de emociones en un espacio donde ya prácticamente te acostumbrabas, y cuando estabas entrando, digamos, en un trance maravilloso con esta gente, tenías que cambiar de casa, irte a otro lado. Y así estuvimos durante un buen tiempo. Lógicamente, en un determinado momento, mi madre compró una casa y de ahí ya no nos movimos, ¿no? Entonces, son estas cosas que a nosotros nos motivan, ¿no? Nos motivan a escribir, cómo se inicia uno en este mundo de la escritura y cómo el entorno, ya sea familiar, ya sea amical, ya sea, digamos, de paisajes, lo que sea, te van llenando la cabeza para que en un momento tú puedas plasmar tu obra literaria, tu poema, qué sé yo, en el papel, ¿no? Entonces es un trabajo, uno va entrando, mirando. Carlos. Sí, Carlos, el tiempo se ha cumplido. Muchas gracias por esta exposición. Pasamos al segundo tema. Queremos decir a los que recién se están conectando a través del el fanpage de Pro y Contra y de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto, que al final vamos a leer los comentarios y van a poder participar con sus preguntas los que están conectados a través del Zoom. Así que vayan preparando sus preguntas sobre las exposiciones de Paco Bardales, de Gerald Rodríguez y Carlos Reyes, pero también sobre un tema libre, no hay ningún problema. Creo que los expositores no van a tener problema en contestar. Pasamos al segundo tema, que es las primeras publicaciones y la tarea de la constancia, que es un problema de los escritores y de los editores también. Las primeras publicaciones y la tarea de la constancia para seguir escribiendo y seguir publicando. Así que comenzamos nuevamente esta ronda con Gerald Rodríguez, las primeras publicaciones y la tarea de la constancia. Te escuchamos, Gerald. Bueno, Jaime, definitivamente no era muy difícil a mi edad, a los 21 años, poder publicar un primer libro. Yo tenía ya un poemario donde de alguna otra manera quería resumir, si en cierto modo, cierto padecimiento amazónico, desde el sentimiento del indio, del sentimiento histórico del hombre. Para eso tuve que haber investigado mucho, ¿no? Y esa fue mis primeras, digamos, mi primera teoría, para poder escribir sobre la Amazonía e investigar, leer mucho. Mi primer libro se llama La Tierra Sin Mal, que justamente abarca, ¿no?, el resumen de las utopías amazónicas, donde el hombre amazónico deje de ser visto como un salvaje, como un antropófago, sino más bien que el hombre amazónico pueda ser visto y desde ese momento sea visto como el hombre que de alguna otra manera siempre se ha interesado por construir, no solamente vivir en armonía con la naturaleza, sino de construir una nueva vida, una nueva moral, una nueva forma de existir a partir del bien. Y eso pues nosotros sabemos que están teorizados o, no o se le ha transmitido, se ha vivido en forma oral a través de los pueblos, ¿no?, pueblos amazónicos, a través del pueblo Cocama. Entonces, La Tierra Sin Mal es el primer poemario donde de alguna manera resume el gran dolor que vive el hombre amazónico por no poder concretizar, no poder lograr el esfuerzo ansiado de querer poder transmitir, ¿no?, a los que van, a los que entran a la Amazonía, que la tierra puede ser sin mal. Entonces hay padecimiento, hay dolor. El segundo libro que publico viene a ser Llena de Luna, que es un libro de cuentos, donde también el hombre amazónico está presente, donde también el dolor del hombre amazónico está presente,
Y el tercer libro que tendría que publicar es también mi segundo poemario, que se llama El libro del otro reino, donde también hago un proceso histórico de la Amazonía a través de la poesía, siempre poniendo en adelante el hombre amazónico, su situación, lo que vive. Lo que viene el cuarto libro, que lo que viene ya a abrir una nueva brecha, una cosmovisión mucho más completa y mucho más peruana, es justamente el libro de las casas de las fronteras, porque ya incursiona un tema mucho más social, mucho más político, además es novela, y además en el tema mitológico, ¿no? Dando, digamos, un esquema de que la literatura desde la novela, la Amazonía desde la novela, es justamente eso, ¿no? Es como un cuadro donde hay muchos reflejos de luces de lo que vendría a significar el Perú, lo que vendría a significar netamente la Amazonía. Creo que a partir de ese momento yo ya me abrí un nuevo ciclo de cómo expresar y cómo poder manifestar el tema amazónico, no solamente desde las utopías, no desde la utopía de como algo irreal, ¿no? Yo conozco muchos hombres amazónicos y he conocido a lo largo de la corta edad que tengo, que viven no solamente en armonía, sino que cuando vas a sus casas, a sus pueblos, viven tan tranquilos, sin molestar a nadie, sin estar queriendo hacer daño a alguien, viven las personas tranquilas en ese entorno, que cuando se sienten afectadas a sus intereses, a su armonía, a su paz, claro que ellos van a reaccionar. Entonces, analizar, digamos, este tema desde la literatura, desde la novela, es algo muy complicado, por la cual yo me he propuesto, ¿no? Bueno, por el momento estamos en dos, hacer una trilogía justamente de la novela utópica, ¿no? No desde la utopía como algo inalcanzable, sino de esa utopía de una manera que se vive, que se siente, lo que muchos no lo conocen, que es esa utopía que el hombre amazónico lo vive desde adentro, desde su casa, desde la paz de su hogar, en la ribera o en la ciudad, y que simplemente es bien complicado a veces verlo, bien difícil verlo, porque en la Amazonía han pasado tantas cosas contra el hombre amazónico que él ha reaccionado. Y a esa reacción es lo que se ha escrito a través de los libros de la historia, es como lo ven ahora al hombre amazónico, como el salvaje, como el intolerante, como el que no permite el desarrollo, como el obstáculo, cuando muchas veces no es así. Entonces creo que a partir de las primeras obras que he escrito, he intentado mostrar, ¿no?, la otra cara de la realidad amazónica, del hombre amazónico, no solamente contando sus problemas, sino también transmitiendo de alguna manera su sentir, esa paz interior que muchas veces poco se conoce, se desarrolla. Y bueno, y siento que a través de las novelas de repente se pueda tener un poco más de amplitud esos temas, ¿no? Porque para terminar, esto me recuerda a una de esas novelas de Faulkner, cuando él intentaba transmitir el sentir del sur norteamericano, del sureño, del negro americano, ¿no? En esa paz, en esos conflictos que él vivía, cuando en Estados Unidos pues se vivía un marcado racismo. Algo así me recuerda esto, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias y hasta ahí sería mi intervención. Perfecto. Hay que decir a nuestros televidentes que Gerald Rodríguez está en la orilla de Ucayali, en Requena. Paco Bardales está en la capital de la República. Carlos Reyes está en Iquitos, y eso es lo que nos permite la tecnología hoy. Así que vamos a escuchar a Paco Bardales con el tema Las primeras publicaciones y la tarea de la constancia, que también ha sido un problema para los escritores amazónicos. Entonces, Paco, te escuchamos con este tema, las primeras publicaciones y la tarea de la constancia. Tienes 5 minutos, señor. Jaime, ese es un tema muy importante porque siento yo que algunos de nuestros seguidores y algunas de las personas que están como conectadas ahorita también se han dedicado de alguna u otro modo, de modo más constante que otros, al oficio de la escritura. Y una de las cosas más importantes es uno, la constancia, y dos, cómo luchar contra el papel o contra la hoja de texto de la computadora vacía, ¿no? O en blanco. Yo también creo que el acto de escribir no parte solamente de la publicación. Quizás la publicación es uno de los varios procesos,
Yo en lo personal siento que también soy un escritor de varios libros que nunca llegaron a ver la luz. Y probablemente mis primeros libros nunca llegarán a ver la luz. Probablemente ahí tengo un par que nunca probablemente aparezca. Precisamente porque considero que o no tienen las expectativas o en mis expectativas personales o porque siento que son tan abrumadores que simplemente no pueden abarcar todos los temas que considero importantes, ¿no? Yo he sido básicamente un escritor urbano en los libros que he publicado, un escritor urbano amazónico, ¿no? De hecho pero he sido un escritor que se ha tomado su tiempo para publicar. Mi primer libro se publicó a los 30 años, que fue IQT, ¿no? Y luego, IQT, que además, como ustedes ven acá en la portada, es una de las portadas, una portada hecha por Cristian Bendayán, una gran portada, es un trabajo bien chévere. Luego, después de eso, IQT se publicó en 2007. Resplandor, a diferencia de IQT, que es un libro de crónicas urbanas y quiteñas, que juegan un poco entre la ficción y la realidad, Resplandor es una novela publicada en 2012, y que juega un poco con la idea apocalíptica del fin del mundo justamente en ese año, el año 2012, a partir de una situación de caos social en Iquitos y en la Amazonía. Y el último libro que publiqué es Pop, que es también una continuación de historias urbanas, iquiteñas, que publicó también Tierra Nueva, que se publicó en el año 2014. Entonces, y bueno, ustedes dirán, ya se acabó la chamba de Bardales. Yo, en cierto modo, creo que un escritor es como el escritor del epígrafe de inicio de La tía Julia y el escribidor de Vargas Llosa, el grafógrafo de Salvador Elizondo, ¿no? Cuando dice, y un escritor es aquel que escribe, y mentalmente se ve escribir que escribe, ¿no? Yo siento que el escritor nunca deja de escribir. Nunca deja, incluso retorna a viejos papeles, a viejos textos, los vuelve a tomar, lucha contra ellos, se enfrenta a ellos, es una tarea titánica. En mi caso, a mí me ha servido mucho el poder también dedicarme al cine, porque el cine me ha permitido también trabajar ciertamente guiones, me ha permitido ciertamente trabajar historias que posteriormente algunas de ellas han llegado al cine o se han convertido en producciones propias o de otros. Entonces, pero sin embargo, este trabajo constante siempre está realizándose al margen mismo del escritor, porque desde mi punto de vista, y con esto quiero cerrar un poquito esta ronda, el escritor no termina haciéndose solamente por puro placer o por puro gozo. A veces el escritor se hace a pesar de sí mismo, a pesar de una serie de situaciones y a pesar de una serie de circunstancias que por cierto modo y en cierto modo lo transforman en una suerte de guía, de faro, como Diógenes con el tonel buscando temas, buscando situaciones, buscando historias, y en este caso, en algunos casos con algo más de suerte o de voluntad se pueden convertir en libros. Muchas gracias a Paco Bardales. Vamos a escuchar entonces desde Lima, nos trasladamos hasta Iquitos, donde está Carlos Reyes, y a quien le vamos a pedir su exposición de las primeras publicaciones y la tarea de la constancia. Te escuchamos, Carlos. Bien, yo he vivido la época en que debía haber publicado, es la década del 80. Si puedes hablar un poquito más alto, Carlos, por favor.
me piden eso a través del interno, por favor. Lo que quiero decir es que yo viví la época en que debía haber publicado por primera vez en la década del 80. La época universitaria, épocas muy distintas a lo que tenemos ahora, donde es fácil hacer conocer la poesía, la literatura, ¿no? Los cuentos, qué sé yo. En esas épocas eran muy difíciles publicar. Estoy hablando de la década del 80, la época universitaria. Creo que Gerald ha nombrado a una librería de esa época donde había libros, es cierto, pero los libros eran casi inaccesibles para personas como nosotros, estudiantes. Eran caros realmente, ¿no? Entonces aquí en esta época cumplieron un papel importante unas pequeñas revistas que se hacían en la época y que eran en mimeógrafo. Yo recuerdo que publiqué un poema, creo que fue el primer poema que publiqué en una revista que se llamaba La Antorcha Universitaria, Antorcha Universitaria. Y lo dirigía Federico Petit Perea, que era un señor ya de esa época, una persona que motivaba la literatura, ¿no? Siempre estaba difundiendo cosas de este tipo, y ahí publiqué un poema. Después, publicamos también otra revista nosotros, ya cuando fundamos el grupo Urcututu, pues fundamos en 1979, 80, ya estábamos juntos con Percy Vilches, Ana Varela, comenzamos a publicar la revista, ya la mítica revista Carachama ahora. Publicamos creo que 4 números donde dimos a conocer algunos de nuestros poemas, ¿no? Entonces fueron los poemas, digamos, más trabajados, publicamos ahí. Yo también recuerdo, antes de eso, haber publicado en una pequeña, un pequeño formato, estos trípticos que se llamaba Tuayu. Ahí publiqué un poema que después fue parte de Mirada del Búho, ¿no? Publiqué el poema, poema Manera de Puerta con mención al pájaro, que es el poema que abre el libro En Mirada del Búho, ¿no? Que fue el libro con el cual gané el premio Copé en 1986. Y tengo que nombrar Mirada del Búho, porque Mirada del Búho me solucionó específicamente un problema con respecto a las publicaciones. Este es mi primer libro, y mi primer libro también publicado, y el primer libro que gané, con el cual gané un premio. De alguna manera, este premio nos ayudó, o me ayudó específicamente a mí, a publicar a lo grande mi primer libro escrito, o sea, Mirada del Búho, porque eso lo publicó Petroperú, lo publicó de una manera extraordinaria, y fue difundido en el Perú y en América Latina, ¿no? Hay gente que recuerda todavía este libro en Lima, gente que me habla de este libro, y realmente es una cosa muy interesante, ¿no? Bueno, después de eso hemos publicado, han pasado un buen tiempo después de Mirada del Búho, hasta llegar al Mejor de los Mundos, que fue un libro que escribí creo que en Requena estaba escribiendo ese libro, cuando vivía en Requena. No te olvides que yo, por las cuestiones del trabajo profesionales, viví casi 19 años fuera de la ciudad de Iquitos. Entonces me alejé del mundo del intelectual, digamos, de Iquitos. Me alejé durante un buen tiempo y me perdí muchas cosas que sucedieron en la ciudad capital de la región Loreto, ¿no? Bueno, después escribí un libro que se llama En el Mejor de los Mundos, El Parque de los Pescados. Retorno al Parque de los Pescados, que es un libro escrito totalmente en la ciudad de Nauta. Y aquí entra el tema que después vamos a tocar en el tercer punto, este asunto de cómo la Amazonía entra en la inspiración, dijiste tú, yo diría más bien transpiración, ¿no? Cuando uno escribe, y además de la constancia, porque realmente yo dejé de escribir un buen tiempo, o estaba haciendo otras cosas, y me ganaron otras cosas, ¿no? Bueno, después publiqué El Animal del Lenguaje, que
tuve la suerte que tú me lo publicaras, Jaime, en tu editorial. Es uno de los libros más celebrados por toda la gente, los que han leído, es un libro celebrado. Y lógicamente eso de alguna manera nos gusta, nos hace que querramos escribir mucho más, ¿no? Pero pese a eso, la poesía no es digamos, un artículo que se fabrica como en serie, ¿no? No es si yo digo voy a escribir un poema todos los días, y entonces no es así. Uno no puede escribir un poema. O sea, eso viene cuando, como quien dice, cuando te toque el hada, que es una manera de decir cuando estás en poesía, cuando estés con, digamos, con la imaginación despierta, ¿no? De la poesía, qué sé yo. ¿Cómo mantenernos haciendo libros en un mundo bastante hostil, en un espacio bastante hostil para la creación literaria? Que active su audio el expositor. Se le fue el audio al poeta. Ahora recién. Hola. Lo que decía es que no es fácil mantenerse constante en un espacio bastante hostil para los temas literarios y artísticos en general. Iquitos no es la ciudad, digamos, la mejor ciudad para desarrollar artes. Lo saben todos los que estamos en este mundo. Hay otras cosas que se desarrollan mucho más, con mucha más, digamos, con mucho más apoyo. Pero eso no es un problema. Yo no pido apoyo a nadie para escribir poesía, ni tampoco pido de que el Estado me subvencione el trabajo que lo hago yo. La constancia se va a mantener en la medida en que tú asumes como poeta o como artista tu actividad. Hay gente que puede pensar que la poesía, o no sé si el cuento, pero yo hablo desde mi perspectiva. Hay gente que piensa que la poesía puede escribir todo el mundo, como que es un poema. Entonces, lo que digo, hay que pensar en eso. Entonces, yo no entiendo por qué hay cosas en que a los médicos se les exige, como por decir, oye, un montón de estudios para poder recetar. No entiendo por qué la gente puede pensar que la poesía es una cosa tan simple, cuando yo, con franqueza, ahora lo declaro, para mí cada día, ahora, en este instante, cada día para mí es más difícil escribir, porque el asunto es que he asumido con una responsabilidad el arte de la poesía, y cualquier cosa no puedo mostrar al público ni puedo publicarlo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué más podía decir? Ah, me olvidaba, ya para culminar, para terminar este paso, publiqué una pequeña antología, una selección de poemas que hicimos con un editor de una editora que, valga la redundancia, se llama Urcututu. ¿Por qué? Quizás no lo sé, pero me explicó sus razones. Se parece al nombre de nuestro grupo, esta editora, y buscamos publicar unos poemas que convenimos de que eran los que debería demostrarse, ¿no? Yo digo que está bien, pero si pudiera publicar otro libro de este tipo, podría poner otros poemas. Pero finalmente lo hice con la intención de que la gente pueda leer, pueda encontrarse con cosas que no van a hallar. Por ejemplo, Animal del Lenguaje es un libro que ya no hay, nadie tiene. Tal vez tú, Jaime, lo tengas. Mirar el Búho es un libro que tengo solamente un ejemplar, se perdieron prácticamente, no se ha vuelto a hacer así se ha hecho una edición, pero de todas maneras se vendieron, ¿no? Entonces,
Lo que quiero decir finalmente es que estos libros que he publicado se han hecho en la medida en que he podido avanzar con el tiempo y dándome espacios grandes para poder escribir, ¿no? Como decía el poeta, bueno, hay un poeta peruano que dice que desde la poesía se puede todo, excepto dejarla. Nada más, Jaime. Muchas gracias, Carlos Reyes. Queremos decir a nuestros seguidores que Carlos Reyes está en Iquitos, Gerald Rodríguez en Requena, Paco Bardales en la ciudad de Lima. Así que vamos a escuchar la tercera participación de Gerald y después a Paco Bardales y también a Carlos Reyes con este tema. La Amazonía como lugar de inspiración para la literatura local y universal. Repito este título, La Amazonía como lugar de inspiración para la literatura local y universal. Escuchamos a Gerald Rodríguez desde Requena. Jaime, definitivamente no el que hizo universal la poesía peruana fue César Vallejo, ¿no? Y fue una poesía escrita y pensada desde, no solamente desde el dolor peruano, como decía un momento Toño Cisneros, ¿no? Para mí Vallejo universaliza la poesía peruana a partir del sentir de lo que vive el hombre peruano, ¿no? Y eso lo hizo universal. Pero cuando uno habla de literatura amazónica en todos sus ámbitos amazónicos, nos preguntamos si es que realmente la literatura amazónica llegó a ser universal hasta ahora, ¿no? Y sabemos perfectamente que estamos en ese camino, y el camino es muy, muy complicado para mostrar al mundo lo que se vive en la Amazonía, ¿no? Lo que hay en la Amazonía, lo que se siente desde la Amazonía y cómo pensar la literatura peruana desde la Amazonía. No es fácil, y comparto con eso con Carlos, a la edad que él tiene y con la experiencia que él lleva, ¿no? A mí también me es bien difícil ya últimamente poder inclusive definir un adjetivo ya en una oración cuando escribo ya algo. Cada día se hace más complicado. ¿Por qué? Porque el compromiso que tenemos para poder definir la literatura amazónica desde su ámbito mucho más completo es ver la Amazonía desde lo más profundo, ¿no? El compromiso, por decir, que tengo como escritor desde la Amazonía para seguir escribiendo y para poder hacerlo universal, no solamente son sus problemas, lo que pueda estar pasando, lo que pueda estar aquejando, ¿no? A Mario Vargas Llosa, cuando se le asignó el premio Nobel, se le rotuló, ¿no? Una frase ahí diciendo de que se le está dando el premio Nobel por esos enfrentamientos de poder, ¿no? Que existe en sus obras, ¿no? Y pareciese que el Perú justamente es eso, ¿no? El Perú justamente vivimos justamente de eso, enfrentados. Pero más allá de ser un país de enfrentados, según en las teorizaciones de la novela de Mario, un país de todas las sangres en la novela de Arguedas, para mí el Perú también es un país de errantes. Somos un país de errantes. La Amazonía es parte de un país de errantes donde todos estamos errando siempre en busca de un nuevo destino, en busca de un nuevo concepto. Estamos errando siempre en busca de un porvenir y de un definir de lo que somos, porque siempre estamos moviéndonos y muchas veces nos olvidamos de dónde venimos y a dónde vamos. Llegamos a un punto donde nos paramos y no sabemos ni cómo hemos llegado. Entonces, la literatura debe de alguna manera definirse a partir de eso, hacia dónde quiere ir, por dónde quiere ir. Y claro, esto es un trabajo pues no de una generación. Este es un trabajo que lo han iniciado ya generaciones anteriores, en la cual me he formado, ¿no? Como lo decían antes, gracias a Urcututo, a Paco y a otros amigos, ¿no? Y yo pienso que lo que se ha de dejar serán pues para posteriormente generaciones que asumirán de repente esto o lo dejarán o crearán nuevos conceptos para que la Amazonía sea vista universalmente, ¿no? Desde la literatura como un complemento a las humanidades. Entonces, la literatura debe cumplir un papel muy importante. Más allá de que la literatura sea subversiva, ahora que estamos recordando algunas frases de Mario, más allá de que la literatura sea subversiva,
y de que el país sea un país de enfrentamientos de poderes o de todas las sangres o de los errantes, la Amazonía debe definirse ya desde la literatura, desde sus conceptos universales, de lo que es la Amazonía, de lo que queremos, de lo que se va a mostrar a través de la literatura, ¿no? Porque no todo el tiempo la literatura amazónica tiene que ser los problemas del hombre amazónico, no todo el tiempo la literatura amazónica tiene que ser su época del caucho, su devastación, la destrucción de su ecosistema, sino que la nueva literatura amazónica debe asumir nuevos retos y la literatura peruana debe asimilar esos nuevos retos como parte del pensar y actuar literario, ¿no? Porque ese es también otro problema. Entonces, para culminar, vuelvo a recalcar que esta tarea a universalizar la literatura amazónica tiene que partir por varias aristas, mientras que no definamos qué puntos vamos a trazar para seguir ese curso hacia la universalización de la literatura amazónica, bueno, hasta ese momento creo que nada habíamos hecho. Hay una gran tarea y bueno, y con eso quiero culminar. Muchas gracias a Gerald Rodríguez desde Requena. Ahora nos trasladamos a Lima, a la capital de la República, donde está Paco Bardales, y con este tema, la Amazonía como lugar de inspiración para la literatura local y universal. Te escuchamos, Paco. Jaime, yo creo que un creador, un narrador, un escritor, como quiera, cada uno autodenominarse, parte también por lo que lee. Yo, de las cosas que he podido leer en los últimos tiempos sobre Amazonía, uno de ellos fue justamente este libro, ¿no? La Casa de las Fronteras, de Gerald, que por estas cosas de la pandemia no pudimos presentarla en Iquitos, ¿no? Justamente era unos días antes de la presentación y no la pudimos presentar. He leído con mucha atención también una nueva forma de plantear la narrativa desde lo que en cine, por ejemplo, llamamos el falso documental, que es la primera novela de Percy Vilches, que es Insurgencia en el cine, que es un libro muy interesante porque plantea ya nuevos derroteros de cómo trabajar las temáticas, las temáticas urbanas, las temáticas históricas, desde una nueva forma de narrar. Hay algo que definitivamente también podemos denotar en esta reunión, es que este mundo interconectado nos está llevando a plantearnos en algún momento en cuándo cuándo se generan los puntos de partida, ¿no? En 1651, Antonio de León Pinelo indicó en su libro El Paraíso en América que la tierra prometida se encontraba exactamente territorialmente dentro de lo que sería la Amazonía peruana. Pero, ¿cuándo empieza esta suerte de concepción narrativa de la Amazonía como un espacio vital, interesante? Fue cuando empezó esta situación, cuando los cronistas y misioneros religiosos empezaron a escribir crónicas sobre sus descubrimientos en la Amazonía alrededor del siglo XVII, XVIII, cuando en 1864-65 Julio Verne en Francia publica La Jangada, o por ejemplo cuando se publica Sangama, que también sigue siendo un libro interesante y fundacional a la forma de generar una mirada hacia la Amazonía, ¿no? Es decir, para mí, por ejemplo, uno de los puntos de partida definitivamente de una forma interesante de ver la Amazonía, no solamente parten un poco de estos puntos, sino también, por ejemplo, de cuando se publica En la búsqueda del alba, en 1905, casi al finales de los 50, de Germán Lequerica, o por ejemplo, definitivamente, cuando se publica Las tres mitades del Inomoxo de César Calvo. Entonces, hay que encontrarnos en una suerte de universalización de la Amazonía. O, por ejemplo,
si Vargas Llosa se pudiera considerar un escritor amazónico, dado que de alguna manera él ha escrito hasta 2 novelas, hasta 3, digamos, contando con La Casa Verde, contando La Tía Julia y contando El Hablador, que hablan un poco de la cosmovisión y de la identidad amazónica desde todos puntos de vista. Entonces, como dice Gerald, tendríamos que encontrarle un punto de partida. Pero además, fuera del punto de partida de la universalización, si se quiere, de hecho ha habido libros como el del francés Jean Echenoz, que es un libro increíble que se llama El piano, que habla sobre un Iquitos raro, diferente, etc. Yo creo que también parte mucho también de la investigación, y la investigación es fundamental, es fundacional. Hace unos días, Ana Molina, que definitivamente es una de las grandes investigadoras de la literatura amazónica, hizo un resumen lo más concreto posible de la evolución de la literatura amazónica en los últimos tiempos, que ciertamente se viene a integrar a muchas otras investigaciones. Pienso un poco en la última exposición literaria, La Casa Sin Puerta, que se hizo en la Casa de la Literatura Peruana, ¿no? Que La Casa Sin Puerta, que está vinculado un poco con un poema de nuestro poeta loretano Javier Dávila Durán. O, por ejemplo, el libro Un río interminable de palabras, que fue editado por el Congreso de la República en el año 2013, que también es una suerte de compendio de algunas investigaciones sobre libros y producciones literarias recientes e importantes de la Amazonía. En fin, pero yo solamente quiero cerrar con que la universalización también parte de entender los tiempos y entender también que, por ejemplo, en esta época hay una literatura que se está reivindicando, que se está planteando, que se está generando, una literatura que no se escribe solamente en libros, se escribe en blogs, se escribe en PDF, es una literatura que además es transmedia, que transita entre, por ejemplo, otras disciplinas, como la literatura, como el cine, como el cómic. Ahí tenemos situaciones como las de John Anka, como las de Percy Mesa, las literaturas femeninas, que son fundamentales en esta época, Melissa Mendieta, Anita Ríos, etcétera, y muchos otros escritores que han estado trabajando mucho y que simplemente por las situaciones de este mercado, que justamente ya llegaron a una situación muy, muy clara, no solamente van a poder salir en el libro objeto. Entonces, y ahí probablemente podemos discutir un poco cuál es el futuro de una literatura amazónica más allá del libro como principal artefacto de difusión. Muchas gracias a Paco Bardales desde la capital de la República. Antes estuvo Gerald Rodríguez desde Requena y ahora nos trasladamos a Iquitos, donde está Carlos Reyes para que nos hable de este tema. La Amazonía como lugar de inspiración para la literatura local y universal. Le escuchamos, Carlos. Ya, Jaime, gracias. Aquí estamos ante un problema. ¿Cómo encaramos la Amazonía como un lugar de transpiración, como ya te dije, para hacer una literatura que sea leída en muchos lugares? Yo voy a hacer una confesión. Yo tengo muchas dudas con respecto a la literatura o a la poesía en específico que se haga desde este lugar con esos temas, entre comillas, amazónicos o entre comillas, selváticos. He visto muchos de estos ejemplos, no solamente en la poesía, ¿no? Sino he visto sobre todo en los cuentos. Yo creo que el gran problema no es el tema. Los temas están ahí. Más bien yo considero que es
el escritor tiene digamos, tiene que encarar este problema en la medida como haga lo que necesita plasmar en el papel, en blanco o en todo caso en la computadora, ¿no? Muchos de estos temas selváticos, amazónicos, entre comillas, se han perdido en un folclorismo o en todo caso en un selvismo, como bien lo habían dicho ya hace buen tiempo los propios bubinzanos. En la década del 60 ellos ya estaban contra eso. Pero pese a que la historia ha ido avanzando, hay mucha gente que todavía piensa que por ahí va la cosa. Algunas veces estuve tentado en escribir algunos temas con esto del Chuyachaki, ¿no? Entonces, a mí realmente no me llama mucho la atención. ¿Será por eso que cuando algunas personas leen la poesía que escribo, dicen, este no es una poesía exactamente amazónica, ¿no? Pero eso es un debate que hay que hacerlo con más firmeza. El otro día hablando con la poeta Ana Varela, justamente llegamos a ese tema y nos dimos cuenta de que el tema puede ser cualquiera y tú tienes que escribir desde tu perspectiva, ¿no? La Amazonía siempre va a aparecer por más que tú no quieras, por más que toques el tema que quieras, la Amazonía va a aparecer de manera oblicua, en un momento. No necesitas estar escribiendo Chuyachaki, Anaconda o qué sé yo, tantas cosas para parecer que eres amazónico, porque al toque una persona que tiene una mediana formación literaria se da cuenta de que más bien ahí hay como una suerte de contrabando, ¿no? Que quiere venderse, ¿no? Por eso yo tengo mucho cuidado con esos temas así selváticos. Entonces, si tengo mis dudas y además critico fuertemente porque me parece que eso tiene otra intención que no es precisamente la literaria. Escribí Retorno al Parque de los Pescados. Todos mis libros, en realidad, escribí desde la Amazonía. Y yo creo que mis libros están escritos como sea, con las palabras que yo empleo, pero siempre aparece ese marchame, ese sello amazónico. No estoy interesado definitivamente en escribir otro tipo de cosas porque yo hago lo que me dicta mi conciencia y creo que lo que debo hacer. No, yo no voy a cambiar porque a alguien se le ocurra que cómo debo escribir. No estoy interesado en eso, ¿no? Sino queremos hacer una literatura que parta desde este lugar, que puede ser cualquier lugar del mundo. Puede ser la Amazonía, puede ser los Andes peruanos o puede ser la Patagonia, no sé. Lo importante es que tú demuestres que desde ese lugar, como he dicho hace un rato con Carlos Oquendo de Amat, que desde ese lugar provinciano, alejado, puedas hacer una literatura de altísima calidad. Lógicamente aquí hay muchas cosas para decir, pues, ¿no? Uno quiere escribir para que no lean muchos y lo más lejos posible. Ahora, con respecto a la Amazonía, exactamente, la defensa de la Amazonía, pues, es una cosa tan importante ahora, por lo que todos ya sabemos, ¿no? Porque la Amazonía juega un rol importantísimo, no solamente para este sector del planeta, sino para todo el mundo, ¿no? 30 segundos, poeta. ¿Sí? Para todo el mundo, entonces es necesario que defendamos este espacio, porque defender este espacio es defender la vida propiamente dicha, ¿no? Bien, Jaime, eso sería todo. Estaría con ustedes para alguna pregunta si quieren hacer. Perfecto, muchísimas gracias a los expositores. Vamos a entrar a la ronda de preguntas y queremos decir a nuestros seguidores que hay un grupo de Zoom que hemos creado porque a través de ello queremos un poco fomentar este tipo de conversatorios, de debates y de situaciones sobre la literatura. Así que que sea el inicio de una serie de conversatorios sobre temas generales como es el día de hoy, pero también vamos a entrar a temas específicos. Por ejemplo, algunos de estos días, uno de estos sábados, hablaremos las últimas publicaciones sobre Amazonía, y ahí entrarán muchos libros
o podremos analizar un libro específico, por ejemplo, el de Roberto Reategui, que es un libro que a mí me parece muy importante sobre los viajes en la Amazonía, o el libro de Juan Carlos Galeano, el libro de cuentos amazónicos, muchos de ellos. Pero vamos a entrar a esta ronda de preguntas y quiero hacer la pregunta que va para todos, me dicen Caterín Pérez, que ha formulado, y puede contestarlo Paco Bardales, Gerald Rodríguez o Carlos Reyes, que tienen el micrófono abierto para este tema. Y solamente añadir lo que decía Carlos, lo que decía Paco y Gerald, salvando quizás las distancias. A Gabriel García Márquez siempre le preguntaban por qué no escribe sobre Colombia muchas veces, y él respondía con una sola frase, decía, donde quiera que esté, en cualquier parte que esté, mis escritos siempre son colombianos, porque no se puede deshacer de esa infancia, y precisamente de ello viene esta pregunta de Caterín Pérez. ¿Algo de la infancia de los autores que recuerde y esté presente en el libro? Paco, a ver, te escuchamos a ti, como eres el más infante. Sí, claro. O sea, no necesitas ser amazónico para escribir sobre Amazonía y escribirla bien. Y un poco metiéndole pica a mi primo y colega Carlos, no se necesita ser mitológico para escribir un libro tan mitológico, tan amazónicamente mitológico como Mirá el Búho. Ese libro es un libro fundacional de la mitología amazónica, aunque no hable directamente pues, del Chuyachaki, no hable directamente de esos temas que parece que al poeta le generan cierta situación. Yo creo que también con mucha justicia, ¿no? Porque evidentemente los temas no son el problema, como él lo señala, sino son la forma como los abordamos. Y yo siento que, por ejemplo, en muchos casos, las situaciones que te suceden, o no necesariamente que te suceden, pero que fueron parte de tu formación creativa, etcétera, son importantes. Importan mucho, por ejemplo, no solamente lo que sucedieron o lo que tú viste en ciertos momentos, sino también el tipo de películas que viste, los libros que leíste, las actividades históricas en las cuales estuviste involucrado, ¿no? Yo sí, por ejemplo, una de las cosas importantísimas que en mi época de niñez, los años 80, fue importante fue el cine y además la televisión por cable, que en este caso, pues la importancia de algo tan pionero en Sudamérica como el cable, que en Iquitos era lo más manejablemente democrático, ¿no? Porque era un cable relativamente interesante, el cable TBS del polaco Tyminski, que literalmente nos abrió un mundo que de otro modo no podíamos encontrar en otros lugares, ni siquiera en la poderosa Lima. Iquitos de los 80, por ejemplo, y eso es interesante a partir de una polémica que decían quién era mejor alcalde o no de Iquitos, si Ronnie o Silfo. Yo creo que ambos tienen sus méritos, pero hay algo que es interesante, que Ronnie planteó la publicación masiva y dio mucho impulso a la actividad cultural en su época, a partir de los festivales del libro, a partir de la publicación de libros, y eso también generó de alguna manera la posibilidad de acceder a los libros a precios muy interesantes, a precios muy manejables, actividades culturales muy interesantes. Y Iquitos, no olvidemos que en los años 80 fue la segunda ciudad donde se publicaban más libros, fuera de Lima, evidentemente. Bueno, en los años 80 Iquitos tenía muchas cosas que ya ahora lamentablemente se han ido perdiendo. Sin embargo, esto también motivó muchas situaciones en las cuales, por ejemplo, el acceso en mi caso, ya precisamente a libros, partía justamente por poder encontrarlos a la mano, ¿no? Perfecto. Gerald, no sé si tienes que decir brevemente, por favor, porque el tiempo nos va a ganar. Rápidamente, Gerald, desde Requena. Sí, Jaime, definitivamente, ¿no? La infancia de un escritor
marca mucho en sus escritos. En mis escritos hay muchos recuerdos de la infancia, ¿no? Yo que desde muy pequeño he viajado mucho por toda la Amazonía, por decir, hay episodios donde hay hombres amazónicos en las bodegas de las lanchas, donde viajan, ¿no? Como en parte de la Casa de las Fronteras. Es algo, por decir, una imagen, un recuerdo que yo tengo cuando yo era muy pequeño y veía este tipo de situaciones. Por eso, definitivamente, ¿no? Claro que sí, la infancia siempre va a estar marcada en los escritos, pero no todos los recuerdos de repente de la infancia pueden caber, ¿no? En los escritos. Eso también depende de la selección del escritor, de qué cosa es lo que se quiera mostrar, y más que todo, como decía Carlos Reyes, ya pues definir a partir de un punto de conciencia de lo que se quiere mostrar. Perfecto. Carlos, antes de pedir la participación de Carlos en esta pregunta, le añado otra, adicionalmente a esto que preguntaba Catherine Pérez, algo de la infancia y de los autores que recuerde y esté presente en el libro, dice, pero también hay la pregunta de que la misma Catherine Pérez dice, en este sentido, se me va esta pregunta, acá la tengo. Rosana Panduro Guevara dice, ¿qué inspira a un poeta a escribir poemas? Eso es directo a ti, creo, Carlos, que eres el poeta más representativo de este grupo de 3 escritores que están acá en este debate. ¿Qué inspira a un poeta a escribir poemas? A ver, ¿qué inspira a un poeta? Yo creo que lo que uno hace cuando escribe un poema, escribe porque ya no tiene otra cosa más, digamos, que mostrar algo que está ahí dentro de ti y que es necesario que salga. Inspiración es una palabra, digamos, antigua que se empleaba para nombrar a aquel instante, aquel momento en que uno está en poesía, o sea, está en la capacidad de crear poesía, porque no todo el momento uno puede hacer poesía. Yo puedo estar en la calle y hay momentos en que no se me ocurre absolutamente nada porque mi mente puede estar en otra cosa, y puedo estar también en la calle y rodeado de gente y me puedo sentir el hombre más solitario del mundo, y eso me hace que escriba poesía. Tal vez eso pueda responder a la pregunta. O sea, uno no sabe en qué momento puede, qué es lo que te motiva. Hay tantas cosas que pueden motivar, ¿no? Me motiva muchas cosas. Carlos, termino, sí, vamos a, porque hay varias preguntas que están haciendo, pero te reformulo a ti esta pregunta que es de Fernando del Águila. Dice, ¿cómo podemos lograr que los adolescentes amen la lectura amazónica? Aquí es una cosa simple. Tienen que hacerle leer cosas que verdaderamente valgan la pena. Yo creo que no hay peor manera de hacerles odiar la literatura amazónica, ya que estamos hablando de literatura amazónica. Yo creo que ahí hay una cosa fundamental. No creo, si uno pregunta a los escritores qué cosas han leído en su juventud, nadie te va a decir un libro malo. Todos te van a decir de alguna manera cosas que verdaderamente impactaron de manera positiva en él para que sean buenos lectores y después finalmente terminen siendo también escritores. Porque no hay escritor que no lea. Todos los escritores leen, tienen que leer, como siempre he dicho, leer y escribir harto. Carlos, ¿Ya? Entonces, eso es fundamental. Hay que hacer leer literatura buena a los chicos. Por ahí debemos empezar. Esta pregunta creo que la puede contestar, está dirigida a todos por Fernando Montalbán, pero la puede iniciar contestando Paco Bardales. ¿De qué forma hacen que se abandone el exotismo amazónico para universalizar la literatura? Si hay algo que me parece importante es generar una real comprensión, uno, de los temas y dos, de las tendencias. Yo siento que, por ejemplo, el debate del exotismo es un debate que poco a poco está siendo
dejado en segundo lado ante otras urgencias. Y una de las urgencias que a mí me parecen más importantes, y es interesante la pregunta de Fernando, es de qué modo se puede plantear en todo caso el exotismo como una forma de entender la literatura o los temas amazónicos desde una visión un poquito del pasado, si se quiere, ¿no? No tengo la palabra. Pero creo que hay algo que es importante. Si uno quiere, de alguna manera, vincular los temas amazónicos, tiene que ser lo más amplio posible. Y obviamente, ¿quién define qué es buena y qué es mala literatura? Desde mi punto de vista, pues no lo sé. Yo a mi edad y con los años me he vuelto menos cínico en ese aspecto y creo que la literatura no parte por trincheras. No parte por trincheras y no parte por censuras. Yo sí creo que tiene que haber una mayor amplitud para que cada propuesta se pueda leer y que se amplíe el tema. Y una de las cosas interesantes es cómo ahora el Internet, y ese es un tema que, por ejemplo, Ricardo Power planteaba justo una pregunta, en estos tiempos de videocracia, ¿cómo podemos estimular la lectura? Yo creo que la lectura justamente parte por no dejar de promover y difundir la cultura. Ahora, por ejemplo, se están haciendo las ferias de los libros virtuales. La FIL Lima está trabajando esto. Algunas editoriales grandes están ofertando sus productos literarios, sus libros, a través de PDFs, a través de Kindles, a través de ebooks, etc. Además se está pensando en un público joven, que es el público que justamente preguntaba Fernando cómo se puede estimular. Desde mi punto de vista, ese público joven es un público que además ha venido, es un público nativo digital total, o sea, es gente que tiene una formación audiovisual, que lee los libros en el teléfono, que lee los libros en el ebook. O sea, a esas personas no le vas a quitar la idea de que justamente el libro es más importante que el teléfono. O sea, quítale eso, quítale un teléfono a un chico. Se muere simplemente. Entonces, ante eso tenemos que ser conscientes y ser realistas de que tenemos que fomentar la lectura en diversos formatos. Acabo de leer un libro que yo no podía encontrar de ninguna manera en el formato material, en el libro objeto, que es el libro de Bret Easton Ellis, Blanco, que era un libro que lo encontré en ebook y me llegó al toque y lo leí y simplemente no tuve ese problema. Yo creo que también es un problema de adaptabilidad y esa adaptabilidad es muy interesante poder llevarla a cabo. Una pregunta para Gerald Rodríguez. Voy a seleccionar así a los expositores porque el tiempo nos va a ganar. ¿Cuál ha sido el final más difícil de escribir según su experiencia, Gerald? Bueno, el final más difícil en mi experiencia es justamente la novela que estoy preparando ya para el próximo año, que se llama El País de los Errantes. Es una novela que habla de 3 historias diferentes conectadas en sí mismo. Habla sobre un periodista que se enfrenta a Julio César Arana, habla de Arana, habla de la familia postergada, oculta, el linaje oculto de Arana que nunca quiso reconocer, y habla justamente de un indígena que se enfrenta también a Arana, ¿no? En la época de inicio de su empresa. El final fue difícil, ¿por qué? Porque al abarcar varias historias, de alguna otra manera no sabía cómo culminar, ¿no? Porque de alguna otra manera es una novela histórica, pero a través también de eso es una novela con mucha carga de conciencia. Entonces, el mejor fin que pude haber elegido era de repente el que pueda adaptarse, el que pueda, digamos, adaptarse a todos los lectores y a la conciencia que golpea al final de cada lector, ¿no? Perfecto. Es bien difícil eso, pero gracias. Gerald, esta pregunta creo que, por lo que le he escuchado, puede contestarla concretamente Carlos Reyes. ¿De qué forma hacen que se abandone el exotismo amazónico para universalizar la literatura? Carlos, complementa lo que ha dicho Paco.
Bueno, a ver, Jaime, el tema del exotismo es un tema pues muy, digamos, muy común, ¿no?, en la literatura de estos principios amazónicos. Hola. La Amazonía tiene tantos problemas, tantos problemas que abarcar. Parece que ha habido una Para eso hay confusión. que investigar. Carlos está Hola. respondiendo esa pregunta. Jaime, no entiendo. ¿Quién habla? Tú hablas, Carlos, por favor. Esos son estos problemas de la tecnología. ¿Cómo? Pues, lo que decía es que yo no estoy de acuerdo con lo que dice Paco, en el sentido de que cuáles son, digamos, los parámetros para indicar que esta es buena o mala literatura. Yo creo que de eso se han colgado mucha gente para vendernos gato por liebre, primero. Después voy a contestar el asunto del compañero Fernando Montalbán sobre el exotismo. Entonces, lo que quiero decir es que todos los que tienen una formación literaria entienden desde la primera línea de un cuento, de un poema o de una novela que están ante un buen libro o están ante un mal libro. Yo creo que Paco no me va a dejar mentir. De repente él está mostrando abrir a este tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que decir eso se presta con facilidad a que se cuelgue mucha gente para que nos vendan gato por liebre, como repito. Ya, entonces, ahora, con el asunto del exotismo, yo creo que hay que liberarnos de ese exotismo. Yo estoy totalmente de desacuerdo con eso, ya se lo dije, y no solamente he hablado, sino además he demostrado en mis libros de que a mí no me llama eso la atención, porque hay otras formas de expresiones que pueden hacerte sentir tan amazónico como que cuando escribes palabras, o en todo caso una literatura con exotismos de ese tipo. Yo creo que escribir en estos tiempos de esa manera no hace sino demostrar que estas tienen otros intereses, y a mí me parece que tienen intereses económicos y que no tienen nada que ver con lo literario. Alguna vez escuché a Antonio Cisneros, que es un poeta de la generación del 60 en el Perú, hablar de El Principito, que todo el mundo celebra, ¿no? Entonces él decía una cosa como esta, que a él no le gustaba El Principito sencillamente porque El Principito fue escrito para ser llevado a Hollywood. Y eso a mí me parece que puede tener cierta relación con las cosas que se hace acá en Amazonía cuando el exotismo está inundando. Y yo veo algunas editoriales que se vanaglorian de este tipo de cosas, y uno lee el libro, entonces entonces esto no es lo que nosotros queremos para estos tiempos. Y además, si tú quieres hacer estas cosas, tendría que ser hecho de una manera, como vuelvo a repetir, el tema no es lo importante, sino cómo hagas, cómo lo escribas. Carlos, muchas gracias. Mire, vamos llegando a la parte final de este conversatorio, pero el señor Jarama, Félix Jarama, pone un tema que a mí también me parece que no lo hemos tomado en cuenta, pero ha estado alrededor de esta conversación, y es que cómo la pandemia contribuye o en todo caso detiene los proyectos editoriales. No hablo solamente de las editoras, de las empresas, sino de los escritores. La pandemia es positiva. Mire, yo les digo desde esta tribuna, ¿no? Si no hubiera existido esta pandemia, tal vez no hubiéramos hecho un encuentro de este tipo. Y realizar un encuentro de este tipo en cualquier parte, ¿qué costo hubiera tenido juntar desde Requena, desde Lima, desde Iquitos, a ustedes tres? Entonces hay que aprovechar también este tipo de situaciones adversas. Por eso, brevemente, comenzamos como hemos hecho en la selección de temas con Gerald Rodríguez. ¿Esta pandemia es positiva o es negativa, Gerald? Activa tu audio, por favor, Gerald. Cualquier actividad, cualquier espacio, cualquier circunstancia, situación que le dé la comodidad al escritor para escribir siempre va a ser positivo, ¿no? Claro que viendo ligado este lado de la pandemia,
creo que para todos los que, no quizás para todos, o quizás para algunos, que los que teníamos proyectos pendientes por trabajar, esto digamos, nos haya ayudado en cierto modo, porque hemos tenido que ahora ya direccionar nuestro trabajo a la cual nos desempeñamos comúnmente de otra forma y generar un poco y liberar un poco más de espacio para el segundo oficio, que es justamente también la escritura. Y desde mi punto de vista, para mí ha sido totalmente positivo esto. He podido liberar mucho más espacio, he podido ver desde otra óptica la situación como se ha estado viviendo, he podido terminar algunos proyectos y iniciar también otros proyectos. Paco, te escuchamos. Yo siento que tiene que ver un poco con, o sea, definitivamente esta pandemia es terrible, o sea, está clarísimo, pero que justamente la pandemia nos ha permitido, dentro de todo lo trágico que ha sido, de la tragedia que nos ha generado como sociedad, etcétera, a darnos cuenta de las necesidades que no estábamos viendo como oportunidades en su momento, y que en ciertas circunstancias ya se estaban llevando a cabo de modo tímido, de modo pequeño, incluso de modo experimental en otras circunstancias. Por ejemplo, hay algo muy concreto, es que dada la pandemia, el nivel de ventas online de libros, tanto físicos, vía Amazon o vía este tipo de páginas, por un lado, y por otro lado, la venta de libros electrónicos o de productos para dispositivos electrónicos ha crecido enormemente. Hace poco hubo todas las editoriales peruanas importantes, ante la ausencia de la posibilidad de comprar, hicieron una suerte de venta con descuentos de casi 28, 33% de libros que en algún momento no estaban en formato electrónico, en formato de PDF, y que justamente, según lo que tengo entendido, hicieron que estas ventas de estos libros en algunos casos pasar hasta el 200 o 300%, es decir, libros que se habían agotado como objetos, al pasar al formato del PDF o del libro electrónico, se pudieran vender. Eso es un tema. Otra de las cosas sería importante es poder seguir generando esta suerte de conversatorios, y si es posible seguir trabajando en las capacitaciones. Hay algo importante, que la educación no puede parar en cualquier circunstancia, y en este caso también la formación literaria, etcétera, porque siento que ahí está uno de los futuros. Yo creo que, por ejemplo, Tierra Nueva puede ya pasar a ser definitivamente una editorial, entre otras, que fomente la compra de productos, de libros electrónicos de su catálogo, y eso además sería muy interesante, porque una cosa es hace 10 años y otra cosa es actualmente, y el mercado ha evolucionado realmente de un modo bastante fuerte ante eso. Y para cerrar, si no hubiese, en otras circunstancias, por ejemplo, un evento como tú dijiste esto, si hubiera tenido todo este despliegue, este costo, pero además no hubiera tenido el nivel de asistencia, Sí. del nivel de difusión que ha tenido. Tú sabes bien, Jaime, que hace 20 años hemos estado chambeando en este tipo de actividades, y a veces algunas de estas situaciones nos llenaban pues 10 personas, etcétera, y entre ellas habían algunos muy leales, entre ellos nuestro querido Gato, que en paz descanse. Yo quiero darle un homenaje al Gato, porque fue uno de los asistentes que en todo evento literario, todo evento cultural estaba, y lamentablemente ahora no está. Pero esto también, por ejemplo, fuera de lo trágico que te digo, esto lamentablemente genera estas situaciones, esta realidad. Esta es la realidad, y a ella tenemos que adaptarnos, en este caso en el lado literario. Perfecto. Voy a hacer la pregunta igual a poeta Carlos Reyes. ¿Esta pandemia nos ha favorecido o ha perjudicado a los escritores, editores, a todo el mundo de la industria editorial, Carlos? Miren, lo que he escuchado es que se está hablando de lo que ha favorecido o no la pandemia desde el punto de vista editoriales y de difusión.
pero creo que el debate deberíamos de centrarlo en el asunto de cómo esto favorece o desfavorece al que hace el trabajo creativo, en este caso literario, ¿no? Bueno, por eso digo que eso depende del punto de vista, pero yo me voy a hacer en el asunto del escritor exactamente, del poeta en este caso. Conversaba con algunos amigos el otro día mediante teléfono, Zoom también creo, de que estuve escribiendo algunas cosas, es cierto, pero que no van a ver en uno de los poemas, que entiendo que debe estar terminado este libro a fin de año, en diciembre, no van a ver una sola palabra que diga pandemia o que diga la COVID-19. Porque me parece que eso sería como muy deshonesto y además hacer una cuestión literaria inmediatista, que no es lo que uno quiere hacer. Cuando uno trabaja los temas literarios, la poesía, los cuentos, la narración, no sé, lo hace de una manera honesta y seria. He visto en las redes sociales, hay muchos que publican poemas de la pandemia, poemas del COVID-19, etcétera, como que esto fuese un momento de, digamos, de inmediatez oportunista, ¿no? No sé, algo por ahí he leído de que Shakespeare, justamente en la época de una epidemia que se dio cuando él estuvo en su trabajo creativo, no escribió ningún texto que escribiera sobre la epidemia que a él le tocó vivir. Y Shakespeare sigue siendo Shakespeare, ¿no? Entonces no hay necesidad. Desde ese punto de vista, a mí me parece que la pandemia no va a modificar mucho en tu trabajo, o en todo caso tiene que ver con la honestidad con que tú hagas el trabajo literario. Ahora, lo que he dicho también es que estas épocas difíciles sí ayudan a mucha gente para crear situaciones novedosas. Eso lo dijo Vargas Llosa en su momento, ¿no? De estas sociedades en que tienen crisis, problemas, peor como un caso como pandemia, que no solamente ataca a un determinado país, sino ataca al mundo. Entonces algo bueno saldrá, pero no necesariamente hablando de la pandemia, del virus, del SARS-CoV-2 o de la COVID-19, ¿no? Gracias, Jaime. Bueno, hay preguntas que quedan en el tintero, como es evidente, Carlos, Paco y Gerald, pero voy a pedir un minuto a cada uno, porque déjenme decirles, no sé si ustedes lo habrán sentido así, los participantes que están en el grupo del Zoom, está la pregunta de Sócrates Rivaldo: ¿permitiría o cómo facilitaría el periodismo narrativo desde Loreto la universalización de la literatura amazónica? Y hay temas frecuentes ahí que se van a desarrollar, pero sirva esta primera conversación, Carlos, Paco, Gerald, para que nos demos cuenta que no por ser amazónicos, sino porque nuestra intención y nuestra voluntad es siempre difundir este tipo de cosas. Los escritores, los poetas, vamos a hablar de los pintores, vamos a hablar de los que de alguna manera también mucha actividad artística en Loreto y en el mundo. Entonces, se sirva este conversatorio para, no sé, qué, yo me imagino que Gerald Rodríguez tendrá cerca a su huerta en Requena un gallo que nos está brindando un ambiente maravilloso de Requena, pero esto que hicieron nos han Esa escrito. es la Amazonía, pues, Jaime, no necesitas, Exacto. ¿ves? Exacto. Y pueden intervenir ustedes en estos últimos minutos, Carlos, Paco y Gerald. Claro, Oigan, a mí me parece eso maravilloso. Mira, nadie está hablando exactamente, digamos, de hacer una literatura amazónica, ¿no? Tú puedes liberarte de eso, pero atrás de ti canta un gallo que es totalmente amazónico, ¿no? Entonces, eso me parece fabuloso. No, no hay que matar ese gallo, Gerald, ¿ah? No hay que matar el gallo que llevas dentro. Sin alusiones a ningún grupo político. Paco, entonces vamos a comenzar este último minuto, porque a mí me parece importante esto que les digo. No sé si comparten mi entusiasmo, pero esta reunión en Iquitos, citar a la gente un sábado a las 10 de la mañana para hablar de este tema, hubiera sido imposible que haya por lo menos 3 personas, por lo menos el gato Albites hubiera estado, digamos, ¿no? Pero esto me parece maravilloso. Así que una invocación final y a seguir en el intento.
y reflexionar sobre esto, que es universal, creo, por eso hemos escogido este título. Literatura es fuego, señores. Literatura es algo que te está quemando en el cuerpo y que te levantas a las 5 de la mañana y quieres escribir. Yo lo siento así, sin haber escrito tanto. Paco, vamos a comenzar contigo esta último minuto de este conversatorio. Literatura es fuego y qué tal esta experiencia. Pues genial, yo creo que de hecho invocar un poco al espíritu de Vargas Llosa en esta primera reunión es interesante porque además plantea algunas ideas que fuera de las discrepancias que tengamos nos motivan definitivamente sobre temas importantes, que la creación es un proceso muy duro, muy difícil, constante, concreto, que a veces tiene aristas bastante inciertas y que dada, por ejemplo, ciertas lecturas como el de Shakespeare en algún momento, generan esta situación. Yo creo que definitivamente como toda crisis motiva probablemente también episodios, luego de que pasen, episodios de un renacimiento de las artes, ¿no? Y eso es interesante porque yo creo que de acá, de estas conversaciones, probablemente también podamos además ser democráticos. Yo sugiero que quizás más adelante haya otros grupos y que todos los grupos además puedan reflexionar. Veo gente muy valiosa que no necesariamente desde el lado de la literatura, pero desde el lado de la historia, desde el lado de la reflexión social, desde el lado del periodismo, pueden también fomentar esto, ¿no? Yo creo que esto ya de por sí es un primer gran paso que podemos seguir replicando, no solamente desde Tierra Nueva, sino desde otras situaciones, en este caso, más amplias, ¿no? Y yo me congratulo y además agradezco mucho que hayamos podido sentarnos siquiera un rato en medio de esta situación para conversar de cosas que siempre nos unen más que nos alejan. Ahora, muchas gracias, Paco. Y debo decir también acá, antes de escuchar a Gerald Rodríguez y después a Carlos Reyes, debo decir en esto que llama Paco, hay que involucrar a todos, que nada se excluye, que hay que motivar a toda la gente, a todas las instituciones, y un agradecimiento especial a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto, que está apoyando a través de sus redes sociales, de su plataforma que tiene, y también a la Gerencia de Desarrollo Social, que les voy a decir en confianza acá, los del grupo del Zoom y todo esto, dice, bueno, queremos colaborar comprando algunos libros para que se regale a los que participan del Zoom. Así que, y les debo anunciar también que, no por el entusiasmo, sino porque eso creo que es la forma de motivar al grupo. El libro de Percy Vilches, que tiene como título preliminar Insurgencia en el cine, está por salir, ojalá sea en octubre o noviembre, pero todos los que se han inscrito en el grupo de Zoom van a tener un libro autografiado por Percy, que es en realidad la novela que va a permitir que Percy se quede ya como novelista, como le he dicho yo, en estos momentos. Así que un agradecimiento especial a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto, a la Gerencia de Desarrollo Social, con estos apoyos mínimos, pero que vamos involucrándoles a todos en lo que puedan participar. Y yo siempre sueño con que este tipo de discusiones se dé en todas las artes y con todos los que de alguna manera tienen alguna actividad artística. Me sugiere el señor Jarama para hablar sobre pintores. Claro, hay que discutir sobre el trabajo de los pintores, Bruce Rubio, Renber Yahuarcani, Cristian Bendayán, Gino Ceccarelli, el Pepe Morey, varios nombres que se van, cualquier tipo de arte que podamos discutirla, que sea un foro, Paco y Carlos, y también a Gerald, para discutir así, y si hay alguna novela literaria igual. Así que Gerald, no me entusiasmo mucho, pero te escuchamos, por favor. No, sí, Jaime, definitivamente no, agradecer tu motivación y tu iniciativa de hacer todo esto, ¿no? Porque estamos viviendo tiempos difíciles para reflexionar, tiempos difíciles desde el mundo, desde el Perú, desde la Amazonía, desde la selva, ¿no? Para poder enfrentarnos a nuevos retos. Es necesario, y es más ahora, mucho más necesario, poder estar activo, ¿no? Y estar presente ante estos nuevos cambios y saber cómo por lo menos vamos a empezar a adaptarnos a partir de estos momentos. Ya nada va a ser, nada es diferente, ya nada es igual que antes, desde ahora. Entonces creo que estas motivaciones, estas iniciativas, ya inician, ya marcan una nueva forma, una nueva etapa
de poder conversar, de poder debatir, de poder estar más cerca a las ideas, a los pensamientos, a la creatividad, a las humanidades de todos nuestros paisanos y de todos nuestros amigos, ¿no? A nivel del Perú, a nivel del mundo, para poder de alguna manera, pues, ser mejor. Porque esta pandemia aquí es lo que nos debe dejar. Esta pandemia además que nos va a dejar reflexiones, nos va a dejar un fuerte golpe a la conciencia, lo que nos tiene que dejar también es compromiso. Compromiso con uno mismo, compromiso con la sociedad, aún más todavía. Si estas cosas nos está causando la pandemia, ¿qué nos puede causar más adelante? La destrucción de nuestro ecosistema. O sea, esta pandemia resume cualquier desgracia que nos pueda pasar, más aún desde la Amazonía, y que es ya una metáfora de cambio del mundo que pueden suscitar otros cambios, ¿no? Más adelante. Bien, muchísimas gracias a Gerald Rodríguez. Voy a dar pase a Carlos Reyes. Muchas gracias, Gerald. No hemos escuchado el gallo, ya extrañamos el gallo. Voy a dar pase a Carlos Reyes, pero antes de dar pase a Carlos Reyes, quiero leer unos comentarios que están llegando al fanpage de Pro y Contra, y también seguramente van a llegar al fanpage de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto. Moisés Panduro Coral dice: qué grato es oír que se hable de literatura en la Amazonía en un sábado y a esta hora. Felicitaciones, Jaime, Paco, Gerald y Carlos. Jorge Monzón dice: el gran Toño también decía que cuando escribía poesía le salían forúnculos. Guillermo Reategui Torres: la Amazonía como idea de un todo es y va a seguir siendo fuente de inspiración para el arte en sus diferentes manifestaciones. Ana Luisa Ríos dice: algunas consideraciones desde los textos de Pedro Enríquez Ureña. Ahí pone las consideraciones. También hay muchos comentarios que yo les agradezco en verdad a todos los que participan. José Damián Sandoval: saludos y admiración a todos los escritores amazónicos. Ahora existen otras formas que van más allá de la lectura convencional. Es verdad. Ana Luisa Ríos: hay un evidente incremento del interés de la ciudadanía por las letras y el arte en general. Resumo lo que he escrito. Jorge Monzón también muestra su admiración. Víctor Aguilar también escribe. De Mosantes Gororo también. Muchos escritos. Así que esta ha sido, creo, una linda experiencia. Gerald, Paco, Carlos y a todos los que están en el grupo del Zoom. Haroldo Linares Cambero dice: saludos desde Madagascar. Imagínense, hay otra persona que ha saludado desde Bélgica. Paul Rodríguez desde Contamana. Esto hubiera sido imposible en una presentación, en una exposición convencional. Así que, Carlos, te escuchamos, Carlos. Carlos, te escuchamos. Gracias, Jaime. Parece que alguien lo puede escuchar así. A ver, Me parece que Martín Jorge Carrillo. ahorita le cerramos el micrófono. Bueno, escuchamos, Jaime, Carlos. yo tengo que felicitarte por esta iniciativa, ¿no? Que ha hecho que escritores, narradores, ¿no? Y poetas nos reunamos en esta mañana interesante, donde ha habido un público también interesante, ¿no? Han estado participando muchas personas, sobre todo gente interesada en el tema y que han hecho preguntas precisas, que son preguntas que necesitan ser respondidas, ¿no? Esperamos de que esto continúe y en otro momento podamos estar nuevamente conversando sobre se hace en la Amazonía, tratando de que esto pueda llegar a la mayor cantidad de gente y podamos ser los artífices del cambio, ¿no? En esta parte del Perú. Y no me queda nuevamente que agradecer a todos los que han participado, en especial a los expositores que me han acompañado, a Paco, un saludo enorme. Ya te llamo luego, tengo que hablar algunas cosas contigo. A Gerald, que estuvimos juntos estos días también. Un abrazo a todos los participantes y hasta pronto, Jaime. Muchas gracias. Gracias a todos los participantes del grupo de Zoom, a todos los que se han conectado a través del Face de Pro y Contra y de la Dirección Desconcentrada de Cultura. Queremos terminar este conversatorio, amigos seguidores, con este título que ha sido
La Amazonía, un río interminable de palabras y la literatura es fuego, con la participación de Carlos Reyes Ramírez desde Iquitos, Paco Bardales desde la capital de la República y Gerald Rodríguez desde Requena. Queremos anunciarles también que el próximo sábado a las 11 de la mañana vamos a estar hablando también sobre un tema literario con la participación de José Rodríguez y unos expositores que están por confirmarnos de otras partes del mundo. Así que muchas gracias, Paco, muchas gracias, Gerald, muchas gracias, Carlos, y a todos los que nos han seguido a través del Zoom, del fanpage de Pro y Contra y de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto. Muchísimas gracias y será hasta el próximo sábado. Buenos días.